Muy bien, chicos, saluden porque ya estamos grabando la sesión. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando su día? Espero que bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy de Humanidades 2. Vamos a ver. Dani, buenas noches, ¿cuál es su apellido? ¿No se escucha, Dani? ¿Me puede mandar por chat? Ya, es que mi computadora no tiene cámara, la cámara es como alámbrica, entonces no la tengo ahorita por el momento, entonces me tuve que conectar por el celular. Ah, está por celular, ok. Ajá, por eso aparecí dos veces. Estoy por la Es computadora y Daniela Loredo, ok. sí, Yo dije, mira, tenemos dos Danielas. creo sí somos dos las que hay en la carrera, pero soy yo dos veces. Ok, muy bien, Daniela, gracias por comentarme. Entonces, deje ya cierro el pase de lista y empezamos con la clase. Primero, antes de comenzar, me gustaría preguntar, ¿qué fue lo que vimos la última clase? Estuvo hablando sobre la institución familiar, sobre los modelos de familia. Así es. Primero les di la definición de instituciones sociales, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y como usted bien dice, Katia, procedimos a hablar de la institución familiar. Mencionábamos que ustedes en su tarea habían anotado distintos modelos de familia y pues la clase de la institución básicamente trató sobre, sobre cómo es que se van formando las familias, ¿sale? Les dejé en plataforma un video que les había pedido que lo checaran. Es de una conferencia donde se habla de nuevos modelos y nuevas familias. Eh, ¿Qué me pueden decir al respecto de lo que pudieron checar? Este, bueno, no sé si sí era el que estaba ahí, pero se enfocaba principalmente en el modelo familiar de homoparental, Ujú. de cómo también la sociedad juzgaba, por así decirlo, un poquito ese tipo de modelo que no estaban de acuerdo. La persona incluso puso ejemplos en los que él estuvo involucrado de alguna forma. Creo que eran, no recuerdo si eran tres familias o eran cinco, creo que eran tres, de Creo que eran cómo, tres, sí. sí, de cómo fue el proceso de adopción y también de, o sea, bueno, ya ahí otra vez volvió a involucrar un poquito de cómo la sociedad no lo veía de la misma manera, porque todavía estaban muy arraigados de que debía de estar constituida una familia por la figura materna y figura paterna. Incluso comentaba sobre que ponían a este tipo de familias como que estaba mal porque los hijos que adoptaban, entonces al ver a sus padres, o bueno, al ver a que, sí, al ver a sus padres que eran del mismo sexo, entonces ellos podían asumir eh, también ese mismo estilo de vida. Y pues él mencionaba tres estudios, también mal no recuerdo, de diferentes universidades en comparación de las familias homoparentales y pues la familia tradicional, la nuclear, y que en realidad no influía que fuera madre y padre únicamente como todos pensaban, sino que más bien estaba basado en que el tipo de relación que se formaba pues con los hijos con los hijos tanto biológicos o los hijos adoptados. Entonces, pues eso es lo que yo me acuerdo de que vi el video. Y lo menciona muy bien, Katia. De hecho, sí, sí, en efecto es el video que usted vio, del que se trataba. Y sí, se los dejé porque ahí él precisamente la persona habla del prejuicio, ¿no? De que pues la familia tradicional muchas veces está el prejuicio de
¿Qué va a pasar con una familia con niños de familia homoparental? Que si van a ser igual, que si esto, que si no. Eh, pero pues al final del día lo que comenta y es el por qué complementamos la clase con ese video es justamente el mensaje de que mientras más se están viendo o repartiendo estos nuevos modelos de familia, pues más va a haber un cambio, pues de conciencia, si quieren verlo de esa manera. Entonces, no solamente en el caso de la familia homoparental, sino que también, pues en el caso de familias monoparentales, inclusive hablábamos de familia extensa. Si nos ponemos a ver las cosas en retrospectiva, también fue algo similar lo que vivió este modelo de familia, en el sentido de que tampoco era muy aceptado ver que más de una persona viviera en el hecho de una familia. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, pues ha habido este cambio generacional, este cambio de conciencia, y es la esencia de lo que transmite el video, lo que quiero transmitir con esta lección de instituciones sociales, que los cambios que vemos en un sistema de creencias como la familia van a permitir que podamos experimentar nuevos modelos familiares. Ajá. Eh, permítanme. Ahora, les comentaba que también vamos a ver otras instituciones sociales. Les decía que después de familia vamos a ver otro tema. Ujú. ¿Recuerdan cuál es? Creo que mencionó que íbamos a ver lo de, bueno, no sé si me estoy yendo muy lejos, lo de institución religiosa e institución Ah, sí. educativa. Son distintos temas. Es correcto, Katia. Son los dos temas que nos faltan, al menos en este primer parcial, porque tengo que dar un aviso bien importante. Ujú. Justamente les decía a sus compañeros de la clase anterior que no sé si tengo entendido que tendría que ser la próxima semana, si no sería una semana después, eh, pero ya se están acercando la temporada, mejor dicho, de exámenes parciales. Tengo entendido que por fechas es hasta en un par de semanas, pero también hay que tomar en cuenta que es para la semana número 6 y es lo que estoy comprobando. Me señala semana 6, entonces en teoría debían ser los exámenes de esta asignatura a partir del próximo jueves. Pero vamos a hacer esto, chicos. Voy a investigar, a buscar bien la información y a lo largo de estos días, de ser posible el sábado o el domingo, les publicaré una etiqueta con la fecha exacta de cuándo va a liberarse el examen. De igual manera, les comparto, va a ser en línea. Si es la próxima semana, les daré las indicaciones pertinentes. Si es después, en esa otra semana, les diré cómo va a ser. Lo que sí es un hecho es que por los temas que vienen es los que ya hemos visto que son socialización, grupos sociales, grupos de pertenencia, definición de institución social y obviamente vamos a hablar de familia o institución familiar junto con conceptos que ya vimos como la poligamia, monogamia, etcétera. Va a abarcar religión con los conceptos que vamos a ver el día de hoy y por supuesto que también vamos a abarcar educación con los conceptos que veremos la próxima semana. ¿Sale? Entonces, eh, pregunta rápida. ¿Qué religiones ustedes han escuchado o qué religiones ustedes consideran que son entre las que tienen más practicantes en el mundo, chicos?
primero que nada, ustedes en su, pues, círculo social, en su núcleo social, ¿qué religiones han notado que son practicadas? Bueno, yo soy católica cristiana. Ujú, Pues yo, bueno, tengo amigos judíos, budistas, ujú. católicos, cristianos, ateos. Parte de mi familia es atea, parte de mi familia es católica cristiana. Ok. Esta familia que usted comenta, Daniela, que son ateos o ateístas también les llaman, ¿son de su familia nuclear o familia más, más no tan próxima? De mi familia cercana, o sea, ¿cómo? ¿Consanguínea? ¿Sanguínea? Ajá, consanguínea. Ajá, consanguínea. Ok. Entonces usted sí puede ver bastantes tipos de práctica religiosa. Le comento porque hay modelos familiares donde todos pertenecen a una misma religión. Entonces usted tiene la posibilidad de ver más costumbres, ¿verdad? Sí, de hecho tengo un amigo que es judío, Ujú. pero su papá es judío, entonces su mamá se hizo judía, tiene dos hermanos que son judíos, pero su abuelita materna es católica cristiana, de hecho era la directora de la iglesia a donde yo asistía cristiana. Ok, muy interesante. Y esto se lo comento y lo resalto porque creo que usted podrá notar que aunque las religiones sean distintas, ¿verdad? Tengan sus propias costumbres, pues también lo que hace es influir mucho en el estilo de vida. De hecho, para iniciar el tema, yo siempre les pregunto que si para ustedes será correcto robar. ¿Para ustedes está bien robar, chicos? Pregunta seria importante. ¿Para ustedes estará bien el acto de robar? Yo personalmente le diría que no, pero dependiendo del contexto, Ujú. porque por ejemplo, me ha tocado, mm, tan solo aquí donde yo vivo, Pero el PRI este, robó más. ¿qué? El PRI robó más, Es, dice. no, o sea, yo siento que, por ejemplo, aquellas familias en las que, pues, sienten o se ven la necesidad o, bueno, sí, se ven en la necesidad de robar aunque sea poquita comida. En mi punto de vista, digo, personalmente no lo veo mal porque al final de cuentas, en mi caso, en mi casa siempre se nos ha educado a que la comida nunca se ha negado. Entonces, Ujú. le digo, he visto situaciones en las que he visto gente que está robando comida, incluso en casa de mi abuela, que se roban la comida y todos nos damos cuenta y no decimos nada porque ella dice, o sea, lo que a nosotras lo que a nosotros nos puede sobrar o que va a terminar en la basura puede servirle a otra persona. Le sirve a Pero alguien. pues Ajá. también ahí entro yo un poquito como que en conflicto porque siento que, bueno, a lo mejor porque no se conoce entre las personas, pero si le digo, en este ejemplo, si la persona nos hubiera preguntado, pues no se lo hubiéramos negado. Entonces ahí es donde yo digo, pues entiendo a lo mejor el por qué, porque pues, al final de cuentas el tener hambre a veces, pues haces cosas que no esperas, pero también siento que entra un poquito como que el respeto, o sea, de pedirlo. Le digo, es que como que me revuelve ahí en ese contexto porque yo le digo que no, pero entra en otros puntos de vista y entonces es como que me estoy entre sí y entre no. Sí, está en la disyuntiva de si es permitido y no, ¿verdad? Es que, Sí, bueno, muchos se basan en el que, el ejemplo que dio mi compañera Katia es de, pues es que pobrecito roba por necesidad. Y obviamente, pues casi toda la población del mundo, yo creo que pues trabaja y hace todo por necesidad, no siempre puede juzgar lo hizo por necesidad, porque pues prácticamente todos tenemos como la necesidad, la misma necesidad, pero cada quien como que busca cómo, cómo llenar la necesidad, unos a lo Ujú. mejor de mala manera robando y otros pues trabajando y así.
Fíjese, y volvemos al punto que con el que iniciamos el curso, de la felicidad y la satisfacción de algunas necesidades. Y entiendo lo que ustedes comentan. Por un lado, pues sí, el justificar un acto, el otro, como dice Katy, a lo mejor eh, está en la disyuntiva, ¿no? De que pues sabe que estas personas lo hacen por necesidad, pero creo que también por donde va es que a lo mejor le enseñaron o se le ha enseñado que el acto de robar está mal, ¿verdad, Katia? Sí, de hecho siempre nos han dicho de que pues está mal, digo, nada más lo puedo decir como que en excepción siempre ha sido como que en la comida, porque obviamente cuando son cosas, son diferentes cosas a la comida, como cosas materiales o en fin, ahí es donde le digo que entro yo como que no estoy totalmente de acuerdo, entonces por eso no le puedo decir de que 100% está mal o 100% pues no tengo problema. Por eso más o menos especifica lo del contexto. Ujú. Ahora, el punto aquí es, y entiendo lo que usted me dice, que está la disyuntiva, ¿no? Pero la pregunta, ¿de dónde surge originalmente esta concepción de que a lo mejor no debería haber robo? Ay, bueno, no sé si ¿Dónde lo está bien, aprendió? pero como profe, bueno, le voy a decir, Este, en nuestro caso, a lo mejor de manera de religión, porque creo que está en uno de los pecados de que no robarás, y siento que de ahí fue que todo fue de está mal, está mal. Y bueno, a lo mejor en mi familia fue también como somos de diferentes, eh, todos somos de diferentes religiones, es, entonces como que cada uno sacó su punto y se llegó al de, bueno, ¿sabes qué? Le digo, en comida fue de, pues no hay ningún problema, pero ya todo lo se llegó demás, a un en acuerdo. otras Ujú. cuestiones, está mal. Ujú. Ok, pregunta, Katia, ¿usted qué religión profesa? La católica. También es católica, ok. Y entiendo el por qué Sí. está esta disyuntiva, ¿no? De que le conflictó un poquito decir sí o no. Y es justamente la respuesta, perdón. No, no dije nada, Ah, profe. sí, muchas gracias por compartirlo, Katia. Y es justamente, le hice la pregunta de dónde sale, porque en efecto, usted respondió, viene muchas veces la idea de la religión. Ah, Daniela iba a comentar algo más. No, profe. Ah, es que pensé que se había quedado con algún comentario. Dije, sáquelo, sáquelo. No, bueno, Entonces, en mi casa, pues sí, no, el no robar, pues sí está como que no. Ya llámese cosa, comida, cosa material, cosa no material, el robar, pues sí está. Porque, pues, como dice mi compañera, metemos a la religión y es de los 7 pecados capitales, el no robarás. Entonces, ya es en todo el aspecto no robarás porque pues no especifica el pecado que sí, que no, robar es poquito, que robar es mucho, o esto sí robas porque es bueno y así. O sea, basándome en la religión y a lo que está estipulado en la religión, pues no dice, pues robar es así. es correcto, solamente dice es no robarás, quiere decir no le quitarás a nadie. Y es justamente de donde parto para este tema. Hay otras reglamentaciones en la religión, ¿no? Son que 10 ¿cómo? Mandamientos, ¿no? Se le llama. ¿Qué otros mandamientos estipulan la? Ojo aquí. Voy a preguntarles sobre lo que conocen desde el catolicismo. ¿Qué otras estipulaciones hay, Daniela? En los 10 mandamientos Ujú. es no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Ay, ya no me acuerdo. No levantarás falso testimonio, ¿no? No levantarás falso testimonio. A ver, no robarás, no matarás, los falsos testimonios, no desearás a la mujer del prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas, santificarás las fiestas,
Ay, Diosito, Honrarás a, santificarás las honrarás a tu fiestas. padre y a tu madre. Ese es el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ujú. Los falsos testimonios, si no me equivoco, es el séptimo mandamiento. Ok, creo Y, que sí el séptimo. Es que y le soy no sincero, no me acuerdo cuáles son. es amarás, no Es el jurarás primero, en ¿no? nombre de Dios en vano, o sea, no debemos de jurar en vano. O sea, que te lo juro, pues es como que tú no jurarás en nombre de Dios en Es que vano. luego mucha gente lo jura nada más porque sí, no para ya salirse con la suya. Y no cometerás, no dirás falsos Actos testimonios. impuros. Ajá, y no. Ay, ya no me acuerdo, profe, son de los que me acuerdo, creo yo. No sé si sean los 10 o 10. Ok, pero de igual manera sí tienen en mente que son 10 mandamientos. Muchas gracias, Daniela. Le soy sincero, yo no me acuerdo de todos, pero sí sé que son, pues que son Son 10 estas leyes. mandamientos y son 7 pecados capitales. Así es. Ahora, les hice una aclaración. Les dije desde el catolicismo, pero bueno, esto ya va más allá del tema. Aquí lo importante es resaltar la importancia de los mandamientos porque si se dan cuenta, son las brújulas bajo las cuales nuestro comportamiento lo vamos a ir llevando a cabo. Es decir, son las restricciones de conductas no sociales que vamos a ir llevando a cabo para poder convivir desde nuestro entorno religioso. Daniela Loredo y Katia nos han compartido que ustedes tienen contacto con personas de inclusive otras formas de pensamiento, de otras religiones. Pregunta, ¿en otras religiones también tienen sus restricciones y sus reglas? Sí, 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 profe. Sí, ¿verdad? sí. ¿Serán muy diferentes a las que están en el catolicismo, chicas, chicos? Creo muy no, profe, diferente. porque los judíos o esa religión también santifican un día a la semana. O sea, no El santifican sábado. santifican un día, no trabajan, no hacen nada, se guardan en su casa y se reúnen. Ujú. Es correcto. Y también tienen reglas muy específicas, ¿no? Como En la por ejemplo, vestimenta. ajá, tienen que llevar algo aquí arriba, ¿no? Sí, yo me burlaba de mi amigo, pero ya después supe que era su religión. Y ya lo dejó de molestar. No, pero ya nos acostumbramos porque pues su abuelita es católica, entonces él se llama Ángel Satiel, tiene un nombre católico y un nombre judío. Y uno judío. Ok. Entonces vive en conflicto entre dos Sí, porque religiones. su abuelita, como es católica, no aceptaba la religión de su papá, entonces dijo la Ujú. abuelita, mínimo algo católico, entonces se llama Ángel y Ángel. Satiel por su papá, todo judío. Antes no le puso Jesús para que fuera todavía más notorio, ¿no? No sé, no creo. Le pas, le paso un pequeño dato. ¿Mande? Les, les paso un pequeño dato, una curiosidad. Claro, profe. Es bueno aprender todos los Judaísmo, días. judaísmo, cristianismo y religión musulmana tienen la misma raíz. Ujú. Las tres religiones nacen de la misma línea, solo que se separan por cuestiones culturales. De hecho, si se acuerdan, las chicos que son católicos, recordarán que Jesús era recordado como el rey de los judíos, porque él a sí mismo se veía como judío. Y pues la religión musulmana es una variación del judaísmo que surge del otro lado de Medio Oriente. Ujú. Eso se lo digo como dato curioso para que le diga a su amigo que no esté tan conflictuado. Realmente son religiones que deberían ser vistas como hermanas. Pero Hace pues entiendo que poco yo leí un libro que se llama, creo que Los Hornos, no, Los Campos de Hitler. ajá, Y habla si es los mucho hornos de... son ajá, dos, son los campos de Hitler y los campos de Hitler y los hornos de Hitler. Yo leí ok, los es el... campos. Yo leí los Ajá, campos y había muchas cosas que
me voy a desviar un poco del tema, profe. No, está bien. En mi familia hay un padre en internet que pues da misa, entonces mi familia lo ve y ese padre se ha ido de viajes así a los países como que en donde se han marcado las religiones y se Ujú. fue creo Medio que a Oriente. Israel o algo así y estaba explicando la historia del judismo y todas esas cosas. Entonces, en el libro, antes de meterse en el tema de lo que es los campos y todo ese contexto, hablan primero de la religión judía como para que se entienda por qué Hitler era el odio hacia ellos y dan un contexto de la historia. Entonces, pues yo sí tenía la curiosidad y fue como ¿me explicas tu religión en base a lo que yo leí el libro y a lo que escuché en misa? Para no Ujú, verme, bueno, para ya no tener como el analfabetismo de tu religión y poder ujú, como podernos llevar mejor. ujú. Y es muy sabio lo que usted hizo, Daniela. Solo que le digo, le comento, realmente las tres religiones parten de una misma base. Más que por cuestiones culturales se desprendieron un poquito, Sí, pero si realmente de analiza los documentos, son Ajá, lo mismo. Jesús era judío, a lo que yo tengo entendido. Hay una serie que se llama Jesús, o algo así, explican que Jesús era judío y de hecho su bautismo fue cuando ya estaba en edad adulta, no Ya era fue de adulto. bebé como ahorita, como Ujú, tradición, que es bautizarlos desde pequeños. ujú. Así es, Daniela. Entonces, Leo, para que su amigo no esté conflictuado, pues parten de una misma base realmente. Ahora usted me menciona judaísmo, les mencioné musulmanes, cristianismo. ¿Qué otras religiones eran practicadas? El budismo, De hecho, se le llama satanismo. más sintoísmo porque el El budismo es Islam. una corriente filosófica. Ujú. Mormones, muy bien. ¿Qué Los más? testigos, Testigos de Jehová, que así siento que de es. todos son los un poquito más, ay, ¿cómo decirlo? Ujú, No quiero decir la palabra extremistas, pero sí son más apegados o cerrados en ajá, cuestión de su religión. O bueno, ¿será que yo lo veo porque, digo, en mi familia, hay muchas religiones y todas están siempre en conflicto, porque tengo tíos que son testigos, por ejemplo, mi papá es ateo, mis tías católicas mm, y uno de los hermanos igual de mi papá es pastor, pero él es cristiano. Entonces, las reuniones familiares siempre son un choque entre todos porque no se ponen de acuerdo en cuestión de, sobre todo con los que son testigos, como no celebran nada, y ujú, no podemos decir así como que de un Dios, o en el caso de mi tío que es cristiano, que por ejemplo para la hora de la comida se tiene que dar gracias. En el ujú, caso de ellos no lo hacen y lo ven mal y pues sí a veces dicen unos comentarios como de que pues ¿para qué? Y ya cada quien empieza como que con su contexto, entonces sí, digo, personalmente siento que son los que son un poquito más cerrados a las demás religiones. Y bueno, también los mormones, porque también conviví mucho y mucho tiempo, mis mejores amigos eran mormones y ellos sí eran como que no entendía yo tampoco mucho sobre su religión, sobre todo cuando cumplimos los 18 años, que algunos querían estudiar, pero su religión primero se interponía. Y siento que eso mm, lo compartí un poquito con los mandamientos de la religión católica, de que amarás a Dios sobre todas las cosas, porque es lo que ellos ujú, hacían de amar a su Dios, por así decirlo, antes. Entonces, si querían estudiar, pues se iban, creo que los mandan 2 años fuera. Creo que igual a los cristianos, los mandan 2 años fuera y están enfocados en su religión y creo que tampoco podían tener contacto con su familia, solamente una vez al día, podían utilizar el internet, solamente tenían que ir a casas de las mismas personas de religión y ahí a veces comían, y ya terminaban sus 2 años, es que no recuerdo cómo se les llama, sus 2 años y ya podían ahora sí que les decían como que ya estaban listos para continuar con su vida, ya sea estudiar o lo noté yo mucho con unas mejores amigas, que principalmente ella después de sus 2 años, ella nos decía, es que yo ya estoy lista, ya no voy a estudiar, yo ya estoy lista para formar mi propia familia y pues fue lo que hizo. Entonces siento como que ahí hay ok. arbitrariedades, como que comparten, pero cada uno lo adapta a su propio. Bueno, cada religión lo adapta a su propio punto, no sé cómo explicarlo.
De hecho, ¿sabe cómo se llama eso que usted comenta, compañera? Ay, no. Se le llama ritual y es Ah, parte de la lección. Ujú. De hecho, he hablado y ustedes, bueno, me han hecho el favor de compartir, pues, las religiones que conocen, algunas particularidades. Pero a todo esto, ¿qué es una religión? ¿Qué será? La entendemos como una creencia, ¿no, chicos? Pero, ¿de qué se tratará? Por cierto, chicas, muchísimas gracias por compartirlo porque eso enriquece, justamente como lo comenta Daniela, para poder entender, saber más. Entonces, lo que pasa es que estamos viendo también, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos algunas veces la secta, la religión y otras más. El día de hoy vamos a hablar justamente de la religión, sus variantes y sobre todo significados. Eh, ¿Se ve la pantalla, chicas, chicos? Sí, profe. Muy bien. Yo les pregunté qué es una religión y ahorita le comenté a su compañera la, la pasada vez, bueno, no la pasada, le acabo de comentar que son rituales, pero en función a cómo. Ahí va. La Eh, religión, chicas, chicos, como definición es una respuesta organizada de las personas hacia lo sobrenatural. Edgar, dígame. Edgar Omar, dígame. No, nada, profe, es que se me movió. Oh, dice, ok. Les decía que es una respuesta organizada de las personas hacia lo sobrenatural. Esto de hacia lo sobrenatural es entendiendo, por supuesto, que cada religión, si ustedes las ven, incluso ustedes que conocen de varias religiones, no me dejarán mentir, esto de lo sobrenatural va muy enfocado en tratar de comprender el origen del mundo, por ejemplo, el origen de la humanidad, dar una explicación de fenómenos que no entendemos del todo, como por ejemplo la muerte, en un pasado más antiguo, dar explicación a fenómenos que ahorita comprendemos mejor, como lo son la lluvia, eh, fenómenos atmosféricos como por ejemplo lo son los tornados, relámpagos, nevadas. Esta respuesta de las personas es para tratar de dar una explicación a temas tanto abstractos como muy profundos. Ujú. ¿Qué caracteriza a las religiones? Les decía que tiene sus particularidades. Decía la compañera, los judíos que tienen algo en la cabeza. Decía su compañera Loreli, ¿verdad? Que son unas personas que practican una religión, son muy apegados, que otros se van cierto tiempo. Inclusive hay religiones como la católica que cada semana se celebra algo. En el judaísmo es un día completamente libre. El Islam, por ejemplo, propone una situación en el sentido de que a cierta hora del día tienen que rezar las personas en dirección hacia su mayor templo. profe. Todas estas cuestiones que yo les hablo, como les dije, se llaman rituales. Y les decía que si bien es cierto, la religión es una respuesta organizada hacia lo sobrenatural, también se caracteriza por creencias y rituales. Catolicismo, la misa son muchos rituales, si ustedes los observan con detenimiento, el hecho de dar la paz, de rezar el Padre Nuestro, de pasar a la comunión. Incluso en otras religiones también podemos notar estos comportamientos, pero no solo en las celebraciones, decía la compañera, si las personas quieren ejercer o estudiar algo más, tienen que dedicarle un cierto tiempo a Dios.
Ese también es un ritual, chicos. Ajá. Del judaísmo, decía usted que hay un bautizo. No sé si esté yo en lo correcto, pero creo que le llaman el bar mitzvah. Y es cuando un niño deja de ser eso y se convierte en adulto, ¿no? No sé si esté en lo correcto, Daniela. Creo que ya se fue. Ah, Ah, no, no, ahí pero aquí sigue. estoy. Le estaba diciendo, no me di cuenta que no prendí el micrófono. Ahorita le Ah, pregunto a mi amigo y le confirmo eso. Creo que él sí estaba bautizado por la iglesia. Fue como, es que su abuelita no tenía como que muy aceptado, no tiene muy ajá, aceptado que su familia de su hija sea sea, porque judía. es la única hija que tiene. Ah, ok. No aceptaba mucho el judismo por parte de la familia de su yerno. Entonces creo que como que sí le metió unas cosas, ¿cómo se llama? Eh, Ideas. Como ceremonias religiosas en la Ajá. vida de su nieto, tiene 3 nietos, pero Rituales. ajá, rituales que se hacen en la religión católica porque no quería como que su nieto, pues, era su primer nieto y no quería como que fuera más judío que católico. De hecho, él ya no usa el gorrito en la cabeza, nada más lo usa su Entonces, papá y sus hermanos más chiquitos, pero él ya no, ya no continuó con eso. ok. Y usted que lo ha visto, entonces están apegándose más a al catolicismo, Ajá, lo de su abuelita, porque sí a él nunca le gustó eso como del judismo, fue más como por por su imposición. familia, ajá, por su familia. Ok. Oh, mira. Entonces él más por convicción está más arraigado en el catolicismo. Sí, tiene otros, creo que son 2 o 3 hermanos más chiquitos que él, y él es el primer nieto pues, de su abuelita y el único, y pues sí, como que su abuelita no quería que su hijo, que su nieto, yo me imagino que pensaba que iba a ser el único, fuera judismo, porque pues sí, la señora ya está grande y sí es muy apegada a la iglesia. De hecho, la señora es catequista y es de las que organizan ahí en la iglesia donde yo antes vivía. De hecho, algo raro de esa iglesia por donde yo vivía, enfrente había no sé si les llame santuario, Ujú. o cómo se les llame, o alabanza, o no sé, a la Santa Muerte. O sea, estaba la iglesia y Templo. ajá, un templo a la Santa. Y era como que Ok. muy chistoso porque pues primero antes de llegar a la iglesia estaba el templo a la Santísima y ya luego estaba la iglesia. Muy contrastante la imagen. Sí, Sí, luego así pasa. De hecho, las personas que creen en la Santa Muerte surgieron como una variante, digámoslo, no una variante, sino como un grupo que complementaba a partir de una creencia católica, pero pues obviamente tomando a la muerte como una figura importante. sí, de hecho, bueno, cuando yo iba a misa, perdón por interrumpir, pero No, 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 adelante. cuando yo iba a misa, el padre decía que, por ejemplo, los templos cristianos, los templos de los testigos de Jehová y todas esas religiones eran como templos chafas porque no estaban en sí como la religión, como que para los padres la religión más poderosa es el catolicismo y el cristianismo. Bueno, el catolicismo más, y yo me acuerdo que a mi casa iban los testigos de Jehová y Ujú. decía, no sé si usted, bueno, obviamente, conciencia de la fiesta que le hacen a la Santa Cruz, creo que es el 3 de mayo, Sí, el la Día de fiesta, los Albañiles le dicen. ajá, a la fiesta a la Santa Cruz. Bueno, cuando iban ellos a la casa, decían que por qué se le hacía fiesta al objeto o a donde crucificaron a Jesucristo, que más es como, una vez me pusieron un ejemplo y dijeron, es como si matan a un pariente tuyo con una pistola y tú le haces fiesta a la pistola, o sea, no, los testigos de Jehová no entienden la fiesta o la ceremonia que se le hace a la Santa Cruz y Ujú. por qué la fe que le Es, tienen a la Santa Cruz.
es el simbolismo básicamente, y es entre ahí, como decía, las creencias y los rituales, compañera, porque ellos también tienen su propia creencia establecida y sus rituales, solo que como dice, pues solamente, ¿verdad? Que se haya dado casos de alguien que antes era católico, pues entiende el por qué adorar la cruz, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a lo que yo tengo entendido, porque a mi casa iba una testiga de Jehová, ellos Ujú, no, como que no ven muy bien visto que se alabe a la Virgen María, como que ellos ujú. no la ven como un santo. Para los testigos de Jehová, pues obviamente solo es Jehová, y deja a un lado la Virgen, deja a un lado San Judas Tadeo, porque pues no sabe si es cierto, solo es Jehová. Y no lo llaman por Sí, sí, Jesús y no lo llaman por nada, es Jehová. sí, es correcto, es solamente adoración a Jehová. Y como usted dice, no hay santos de ningún tipo, no hay santos, creo que ni ángeles, solamente como usted dice es Jehová. Ajá, solo para ellos es Jehová. Y para los cristianos, mi mamá tiene, su mejor amiga es cristiana y como que un tiempo, como unos 2 años yo creo, estuvimos yendo a, no sé si se le llame misa o alabanza, a esa, bueno, también las hacen los domingos, a esa ceremonia que le hacen, pero es muy diferente a las misas que yo voy siendo católica, es muchísimo, muy diferente la misa que hacen los cristianos a los católicos. Muchísimo, muy. Es como Ok, una ¿qué plática o una diferencias conferencia. hay? Disculpe. Hay Ajá. como una, bueno, yo iba cuando estaba chiquita, entonces hacen Ujú, como un club para los niños y a ellos les hablan y les fomentan como que los valores arraigados a Cristo, y a las ujú. personas hablan como que de soltar los problemas o así, no dan como una misa y no se basan Ok. como en una Biblia en sí, como para dar la misa, como el padre que abre la Biblia Ujú. y da los preceptos, o sí son preceptos Sí, sí, los que tiene la Biblia, ajá, sí. los preceptos de la Biblia, que abre la Biblia y dice, o el librito, ¿cómo se llama? Viva, ay, tienen un nombre muy curioso, no sé si mis compañeros vayan a misa, dan un librito antes de entrar a misa que cuesta como El 5 misal. pesos. Ajá, y dan la misa por completo, el evangelio, lo que va a decir el padre y esas cosas. Y a la de esta cristiana, venden libros. De hecho, tengo muchos libros de esa, a esas Ujú. citas los domingos que yo Sí. iba con los cristianos, son unos libritos y hablan como, son como de superación de persona, pero tienes que ir como con Cristo, Cristo contigo. Ok. Y todo lo relacionan con Cristo. De hecho, son personas muy padrísimas. Las personas, bueno, al templo donde yo iba, son personas muy padrísimas que saben cómo lidiar los problemas, pero nunca se sueltan de Cristo. Y en el catolicismo, pues puede entrar, a veces la gente, bueno, es más como por tradición y por costumbre el catolicismo que ya a otras, porque pues en el catolicismo entran que las levantadas, el 12 de diciembre, Semana Semana Santa. Santa, que hay muchas religiones que no celebran Semana Santa, o sea, esto, como que toman las vacaciones porque pues están estipuladas, pero que en sí que quieran celebrar Semana Santa como tal por la fecha de Semana Santa, no lo hacen. Ahora que se viene la Cuaresma, ahora en miércoles, el último miércoles de este mes, empieza el miércoles de ceniza, que va El mucha 22 que gente, entra. ajá, que va mucha gente a ponerse la crucecita y ya después entramos en Cuaresma, y yo creo que eso ya como que el catolicismo en este tiempo ya es más como por costumbre o tradición, ahí entran las dos, que eh, ¿cómo se diría? Que por convicción comenta. Ajá, De hecho, Daniela, lo que usted está comentando tiene un nombre y una definición. De hecho, se los voy a comentar porque si se da cuenta, estamos permeados, como usted dice, de toda la celebración. Se supone que estamos en un estado donde es laico, pero tenemos vacaciones de Semana Santa, tenemos vacaciones de Navidad, tenemos, ¿qué será? El 12 de diciembre, como usted comenta, y es por una razón. Ajá. ¿Cuál es la razón? Ahorita lo vamos a ver. Muchísimas gracias por compartirlo. De hecho, le digo, en Semana Santa, Testigos de Jehová tienen una conmemoración, pero solo es una conmemoración, una reunión. Leo porque me ha tocado saber, ajá,
pero pues hasta ahí. No, no se preocupen, yo no soy testigo, pero sí conozco parte de, bueno, al menos en ese día. ¿Ah? Supe de ese día, me invitaron, pues yo igual también quise ver, investigar de qué se trataba y pues es interesante, yo se lo digo, viendo desde un punto de vista más objetivo, entender todas las religiones es algo muy, muy enriquecedor. Ujú. Pero creo que sí hay que estar un poquito abiertos a que son costumbres muy diferentes. Solo que muchas veces tenemos tan arraigada la religión que no vemos esa posible amplitud. Entonces le decía, si se ve, sí, sí se ve. Le decía que la clave de esto es sistema de creencias y rituales. En ellos pues está, como leo, la misa pues es parte de, son varios rituales, una misa ritual, pero no es lo único. Les decía, le comentaba de los practicantes de la religión judía que tienen un ritual, el Bar Mitzvah, tienen una celebración también de bodas. En el Islam también tienen su propia celebración. Mormones también tienen sus propias celebraciones. Ajá, todos tienen su propia creencia y sus propios rituales. Ahora, usted decía que el sacerdote decía pues como que no era muy de religiones los demás. Eso es porque a otros grupos se les considera culto o secta, pero no solo a otras variantes de religión, sino que también a otros grupos propios que ustedes pueden ver, inclusive anunciados en televisión abierta, de esos que hablan personas de origen brasileño. Creo que ustedes ya saben a cuáles me refiero. Los pastores. Pero así es, en los pastores de esas iglesias donde te dicen que ya no vas a sufrir y cosas de esas, ¿verdad? Pero todo esto, ¿qué es un culto? Bueno, ahí está la definición. Un culto es un pequeño grupo religioso, ojo, y esta es una diferencia muy palpable, que busca acentuar la experiencia religiosa. Un pequeño grupo para llamarse culto o para ser catalogado como tal, lo que van a hacer es tratar de poner un énfasis en lo religioso, en las costumbres propias religiosas, pasando, dice aquí por alto, asuntos o aspectos carentes de relevancia. Es decir, un culto se va a evitar lo mundano, ¿ah? Para darle mayor peso a lo religioso. Es decir, buscan de cierta manera la espiritualidad, quitando cosas como la importancia de un éxito monetario, la importancia de bienes. Inclusive hay pequeños grupos cultistas que una vez que están conformados, que ya están hechos, las personas para entrar a los mismos tienen que renunciar a todas sus pertenencias. Es más, se los pongo de esta manera. Ahorita, pues la religión católica, como usted comenta, Daniela, ya está muy establecida. Tan es así que tiene un impacto en nuestra sociedad. Pero como dato curioso, ¿sabía usted que el catolicismo antes era considerado un culto? Estoy hablando de los años del año 33 después de Cristo en el Imperio Romano. ¿Por qué era un culto? Porque era un grupo pequeño justamente de personas, no era ni una cuarta parte ni una octava parte del Imperio Romano, pero además si ven las enseñanzas religiosas, pues ellos buscaban el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a sí mismo, y se apoyaban de parábolas religiosas como la que decía Jesús que pues las personas tenían que pues renunciar a sus bienes y a su vida para poder seguirlo. Entonces, como seguían un poco esa costumbre y se quitaba o buscaban acentuar lo espiritual, pues se podía considerar entonces al catolicismo en sus comienzos como un culto. Después, Pero hay cultos, ¿cómo?
No, bueno, le iba a hacer el comentario que ya después de eso como que la iglesia llegó a tener como que mucho peso más arriba de lo Ajá. político. O sea, primero se consultaba la iglesia y ya después como que lo político entraba como en segundo término. Así es. De hecho, eso es gracias al emperador Constantino, que él no era católico, pero vio una alianza estratégica muy importante. Dijo, creo que los católicos están teniendo un gran poder en toda Europa, entonces voy a decretar que el Imperio Romano tenga la religión oficial y que sea la católica. Entonces, a partir de ese decreto en el año, será el 478 después de Cristo, se empezó a promulgar esto y se le dio más impulso al catolicismo a lo largo del mundo. Por eso es que desde ese entonces se le toma como una religión oficial por el número de practicantes y por la influencia cultural que ha tenido. Por eso le comento, en sus principios, solamente en sus principios, era un pequeño culto. Actualmente hay cultos, por supuesto. Hay pequeños grupos que parten de una creencia religiosa, tal vez en algunos casos la llevan al extremo, pero en su defensa, pues se escudan en que buscan más en la cuestión espiritual que la mundana. Entonces, hasta aquí vamos bien, chicos. Sí. 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 Así como existe el culto, está la secta. Hemos escuchado que a veces muchos para burlarse de alguien, es que eres de una secta, eres un sectario. Pero a todo esto, ¿qué es una secta? Bueno, pues la secta es un pequeño grupo religioso que busca volver a las estrictas doctrinas primitivas de una religión. ¿Cómo es esto? Hablamos, y decía ahorita usted muy acertadamente, Daniela, que pues más que nada mucha gente es católica por costumbre, ¿no? Entonces eso quiere decir que se han olvidado muchos rituales. Por ejemplo, la primera comunión, el bautizo, ¿qué otros rituales? La primera El comunión, festejar, el bautismo, ajá, la la confirmación. confirmación, la Es más, presentación al templo. así es. Es más, no irnos tan lejos. Ahorita ya vivir en pareja no requiere tal cual de un matrimonio, pueden vivir en unión libre, ¿no? Sí, No sé si lo vean como pecado, pero ya es más común que haya parejas en unión libre. creo que Bueno, sí pues es la pecado. secta, ¿cómo? Sí es pecado. Ok, sí, pero sí se ve más común, se da cuenta. A lo mejor antes era más un juicio social, ¿no? No puedes vivir en unión libre porque es amaciato y es un pecado. Pero ahorita, como usted misma lo dijo, ya es más costumbre la religión. Entonces hay cosas que ya no se ven de una forma tan arraigada. Entonces, por ejemplo, en muchas personas ya no es tampoco tan necesario el casarse, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un subgrupo católico que por el contrario dijera, ¿sabes qué? Es que a fuerzas se tienen que casar las parejas, tienen que hacer a fuerzas la primera comunión, tienes que desapegarte de tus bienes materiales y leer la Biblia cada semana al menos, ir a misa cada domingo. Bueno, como sería volver a la doctrina estricta de la religión católica, sería un grupo sectario. Spoiler alert, sí ha habido sectas católicas y de otros grupos a lo largo de la historia. No sé si ustedes han escuchado el término puritano o puritanismo. ¿No lo han escuchado? No, profe. Bueno, sí lo he escuchado, pero nunca he entendido en sí a qué se refiere. Ok, pues le explico a qué se refiere. Les preguntaba si han escuchado eso de puritanismo porque era una secta religiosa de valores muy específicos basados en la religión católica.
para entender el contexto, tenemos que remontarnos a Inglaterra cerca del año 1500. ¿Ah? Es correcto, eran protestantes en su siglo XVI, y el máximo representante era Oliver Cromwell. Resulta que la corona británica se la pelearon algunos reyes, algunos nobles, pero el parlamento lo ganó ese señor Oliver Cromwell, que tenía una muy reducida visión de los valores religiosos. Si algo de la Biblia decía que estaba mal, para esa persona era pecado. Es decir, ni de chiste hablar de unión libre, por ejemplo. Entonces, todas las cosas que eran como una fiesta, para ellos eran mundanos. Entonces era pecado. Y le comentó del término puritano porque así se llamaban, eran protestantes puritanos o puritanistas, porque apelaban a la pureza del espíritu. Por eso es que se pusieron el mote de somos puritanos, porque vamos a la pureza del espíritu. Pero como ellos todo lo catalogaban como pecado, como un atentado a la creencia religiosa, pues de ahí se arraigó que si una persona no quiere decir o decir algo, la tachan de puritano. Ahora, ¿se fueron del poder? Sí, Inglaterra se dio cuenta de que no querían una doctrina tan apegada, entonces lo exiliaron, no lo mataron, simplemente lo exiliaron, y pues su grupo, un grupo de estas personas, resulta que más adelante llegaron a Norteamérica y que gracias a ellos existe algo llamado el Día de Acción de Gracias. Entonces, ¿ya queda claro de dónde viene el término puritano, chicas, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para dar ese contexto es para explicar qué es una secta. Ellos, al irse a la estricta obediencia de lo que decía la Biblia, si la Biblia decía esto está mal, para ellos era un pecado mortal. Entonces, igualmente, los practicantes de esta religión, por ejemplo, tenían que solamente tener relaciones, pero solo para procrear, y ni pensarse que fuera antes del matrimonio. Entonces, otra, a fuercitas tenía que haber un bautizo, y lineamientos hasta de ropa, les digo, las fiestas estaban prohibidas. ¿Existen otras sectas? Por supuesto que sí. Se habla, por ejemplo, de propias versiones de sectas católicas, pero también hay otras más. Inclusive en su momento, algunas religiones se les tachó de secta porque en cierta forma nacieron como eso, como una nueva doctrina, o mejor dicho, una doctrina que rescataba los valores de una enseñanza antigua. Entonces, más o menos queda la diferencia entre secta y culto. Es muy mínima, pero sí podemos distinguirla. Volver a valores primitivos y acentuar lo espiritual, aunque no sea por una creencia antigua. ¿Sale? Preguntas. Ay, profe, No, no hay. me generó una duda ahorita con eso. A ver, ¿cuál Y no será sé si tu tenga duda? que ver con el tema, pero entonces, ¿los menonitas vienen siendo parte de que de una secta Sí, o de un una culto? De corriente secta, ¿verdad? sectaria. Ah, Sí, ok. así Sí, porque es. ahorita que mencionó, ya ve que, bueno, no sé si conozcan o yo tengo mal el concepto, pero que ellos solamente se pueden casar entre ellos mismos, nadie de Ujú, fuera puede estar, o sea, con ellos, e incluso pues ellos no tienen el estilo de vida, por así decirlo, que todos los demás y tienen una vestimenta pues específica pues para cada ujú. género. Ok. Y no sabía bien porque a veces escuchaba que les decían como un culto, pero pues ahorita como que me entró el conflicto de que entonces entra en secta, no en culto. Así es correcto, son sectarios, porque si se fija ellos, igual que los puritanos, se van a los valores católicos cristianos más antiguos. Ujú. Ah, ok. Ok. Son-
Solo que Gracias. si ellos les dicen, son de una secta, pues obviamente que no lo van a tomar muy bien, que digamos. No, pues no. Entonces, bueno, es que también me acuerdo que hace mucho tiempo vi, ahora sí que saliéndome tantito el tema, en Netflix, algo que Ujú, trataba así sobre, bueno, ellos le decían, o en el documental, o decían como una religión, pero ujú, que igual eran como los menonitas y los comparaban porque estos tampoco podían estar con gente del exterior y si te ujú. rebelabas, te expulsaban. Lo único que ahí no sé cómo clasificarlo sin culto o en secta, era que, por ejemplo, el que predicaba ahí la palabra, podía escoger de cada familia la mujer que pues mejor le agradara y la convertía en su esposa y así me acuerdo que por eso se hizo muy famoso, que tuvo muchísimas esposas y luego ellos trabajaban y todo lo que ellos trabajaban se lo tenían que entregar a él y él se hizo de riquezas. Entonces, como que ahí también entré en conflicto porque tomaban como que aspectos de religiones, pero lo adecuaba, ahora sí que esta persona lo adecuó a la forma de pensar de él e hizo que todos hicieran lo que él decía, que creyeran en su palabra. Entonces, ahí también se puede decir que ellos entran en un culto o en una secta. Este caso específico que usted me dice entra más en el culto, porque si bien es cierto, a lo mejor sí va tal vez algo de la cuestión de lo monetario, pero desde la perspectiva del sujeto era una experiencia más religiosa. Entonces, aquí los cultos, compañera, se van mucho a lo mejor a sus propios profetas, que a lo mejor son personas muy comunes, muy vivales, pero que se aprovechan de la fe de las personas. Entonces, este caso entraría más en el tipo de culto. Ujú. Ah, ok. Así ya me queda más claro, profe. Gracias. ¿Ya? Entonces ya quedó. Sí, sí. Gracias. Ok, gracias a usted. Entonces, secta, culto, pero hay más. Les dije que lo que pasa en México, de que tenemos la Semana Santa, celebramos la Navidad, inclusive si se dan cuenta, la mayor parte de las personas en México son católicas, al menos porque han sido bautizadas. Se le puede preguntar a muchas personas, ¿practicas religión? Te pueden decir, no la practico. Sí soy católico porque me bautizaron, pero no soy mucho de ir a misa y esto y lo otro, ¿no? Bueno, pues les dije que eso tenía un nombre, chicas, chicos, y eso se llama eclesia. ¿Qué es una eclesia? Es una iglesia en la cual todos los miembros de una sociedad son al menos miembros nominales. ¿Qué quiere decir miembro nominal? Que han sido nombrados bajo el término de esa religión, que pertenecen a la religión aunque no la practican de todo. Nominal es por nombre. Entonces, si se da cuenta, como usted lo dijo, compañera, muchos católicos solo creen por costumbre y eso es porque han sido bautizados por sus familiares. Entonces, eso hace que sean miembros nominales de la religión católica. ¿Dónde más se ha dado un tipo de eclesia? Por ejemplo, estamos viendo en Grecia y Roma, donde podíamos notar que pues, los romanos y griegos practicaban pues, rituales para conmemorar a Zeus y a sus dioses, pero muchos a lo mejor ni siquiera tampoco creían en ellos, pero aún así eran parte registrados de esta religión. Entonces, bueno, en México cumplimos con esa condición. Muchos son miembros nominales. Pero ¿qué más hace que en México haya una iglesia? Primero que se reciben subsidios estatales, es decir, este tipo de grupo religioso está tan arraigado al lugar donde pertenece que inclusive tiene parte importante en el gobierno. ¿A poco en México es así? Tan es así que hubo hace tiempo en la época de Benito Juárez algo llamado las leyes de reforma, en las cuales se buscó quitarle a la iglesia mucho de su poder. Entonces, ya no tiene poder. No, socialmente, la iglesia todavía tiene mucho poder. ¿En qué lo podemos notar? Como dice todavía la definición,
pues en que se da o esta transmite o apoya muchas de las normas culturales. ¿Cómo esto de normas culturales? Les decía que aquí en México, pues se practica sí o sí las vacaciones de Semana Santa. Decía usted, compañera, que aunque tengan otras creencias, pero pues están las vacaciones de Semana Santa. Y es algo que nos distingue culturalmente hablando. Otra pauta cultural, digamos, apoyada o representada por la iglesia, pues el Día de Muertos, la Navidad, por ejemplo, que son producto del sincretismo religioso, pero que son apoyadas por la propia cultura, por la iglesia. Otros más, por ejemplo, el 12 de diciembre, El Día de ujú, Reyes. el Día de Reyes, la propia Candelaria, ¿no? ¿Sí saben por qué se celebra la Candelaria? No, no es para comer tamales nada más. La Candelaria es también una celebración religiosa, la Virgen de la Candelaria y la presentación de Jesús en el templo. Por eso es que si a usted le sale un monito, un niñito en la rosca, usted tiene que apadrinar al niño porque va a ser presentado. Entonces, de ahí lo de la tamaliza, chicos. Y hay muchas otras costumbres que tienen que ver con el aspecto religioso. Ajá. Les decía la Navidad, el Día de Muertos, que por eso muchas familias se quejan de que no, ¿por qué celebras el Halloween? Si es gringo, no, pues es que es parte, porque el Día de Muertos ha sido respaldado también por la religión católica. También en Entonces, esto, ajá, en lo de Halloween y Día de Muertos, también la iglesia se pelea, bueno, no sé si la iglesia o la religión se pelea el 24-25 de Santa Claus y el Niño Dios. ujú, Este, ¿por qué le dices a tu hijo que cree en Santa? No, dile que el Niño Dios. Y sí. así, más bien como Santa Claus es como parte del marketing de Coca-Cola, si no me equivoco. Fíjese que hay un fenómeno curioso con Santa Claus porque sí lo usa más la Coca-Cola, pero es un santo realmente, es San Nicolás de Bari, Oh, de sí, origen nórdico. Pero sí, lo que dicen es que, pues sí, como se creó la mala imagen de que la Coca-Cola inventó a Santa Claus, cosa que no fue así, se sí, aprovecharon que estaba no lo como el inventaron. mito de Santa Claus Ajá, era de Coca-Cola y porque veneraban como a una estrategia de marketing de Coca-Cola si lo que se debería de festejar es el nacimiento al del niño Niño Dios. Dios. De hecho, ¿sabía usted que por eso en las ciudades como la Ciudad de México celebraban más el Día de Reyes que la Navidad? Sí, traen más presente el Día de Reyes. De hecho, no dan, creo que no dan regalos en Navidad, los dan Ajá, hasta el hasta el 6 de 6 de enero. Reyes. Ajá. Sí, es correcto. Incluso hay Ahora ha habido personas más apertura. que celebran el ¿Cómo? Día de Gracias aquí en México todavía. El Día de Gracias. El Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias, sí, perdón. Sí, hay unas pequeñas comunidades, pero esa es una celebración religiosa, pero de Estados Unidos. Ellos dan gracias porque fueron recibidos, algunos exiliados religiosos fueron recibidos en América. Entonces ellos dan gracias que tuvieron un lugar a donde llegar. De hecho, ¿se acuerdan lo que les acabo de platicar de Oliver Cromwell? Bueno, pues unos exiliados que eran de Irlanda eran protestantes como él. Entonces, al llegar, al ser exiliados, porque allá solo rifaba el catolicismo, al llegar de este lado del charco, por eso se instauró el Día de Acción de Gracias con los colonos americanos. Ujú. ¿Sale? Sí, profe. Sí, Ujú. Muy bien. Y además de eso, hay otro grupo religioso llamado denominación. ¿Qué es una denominación? Bueno, pues es un grupo que es grande y generalmente es sostenido por contribuciones voluntarias. A diferencia de la iglesia, donde lo apoya el Estado, este es más apoyado
por las personas y hasta a veces tienen una constitución realizada a manera de empresa. Ujú. Eh, ¿Cómo esto de casi, casi como una empresa? Pues que tienen un esquema, muchas personas a cargo, eh, y pues hasta contribuciones inclusive. Pero a diferencia de la iglesia, donde pues hay una presión por ser miembros nominales, en la denominación no existe esa presión. Si tú vives en esa sociedad, pero no eres parte de esa creencia, bueno, no se te presiona, no se te obliga, no se te orilla. Si tú en algún momento incluso decides otra creencia, culturalmente no lo ven mal. ¿Dónde vemos este modelo de denominación? En muchos lugares del vecino país del norte, donde pues se tienen su creencia, su iglesia, pero pues tienen más relajado este aspecto. Aunque culturalmente también pues está la cuestión de Dios en la cultura, tan es así que hasta en su moneda está instaurado. Y por último, como término extra, siempre hablamos de iglesia, iglesia. Sociológicamente, chicos, la iglesia es ese grupo de personas que acepta las creencias religiosas de cualquier religión determinada y siguen las prácticas, creencias y rituales propuestas por la misma. Es decir, toda aquella persona que es católica cristiana, forma parte de la iglesia católica. Aquellos que practican el judaísmo son la iglesia judía, igual iglesia musulmana, todo ese grupo de personas que pues practica, están de acuerdo en la observancia de creencias, de rituales, todos ellos son considerados como una iglesia. ¿Y qué creen, chicos? Que hasta aquí el cómo se conforma la institución social religiosa. ¿Por qué? Dependiendo de cuáles de estos grupos sean el predominante en una sociedad, van a ser las pautas religiosas que se verán en dicha sociedad. Entonces, si se dan cuenta, no solo en México está la estructura de una iglesia, también en los países judíos, en los países musulmanes y en muchos países católicos. Eh, Hay otros países o culturas que van más por la secta o por el culto, pero se rigen bajo sus propias reglas culturales y religiosas. Por eso es importante darle ese, pues, ay, darle esa dimensión a las cosas, de entender que cada religión y sobre todo que está estipulada la institución religiosa porque responde a la necesidad de la estructura de una comunidad y sobre todo a la necesidad de cubrir un aspecto pues más específico de creencias. Chicos, chicas, preguntas, dudas, No, profe, yo aclaraciones. quiero hacer un comentario chiquito. A lo mejor no tiene Dígame. nada que ver. En octubre, el año pasado, yo fui a México y obviamente, como todo católico, si no vas a la basílica, no fuiste a México. Ujú, Estaba en misa y algo que me gustó y no había visto hoy, de años que tengo yendo a la basílica yendo a misa, fue que había como un grupo de personas creo que de Alemania o de otros países, porque pues es como que muy común ver en la basílica gente de otros países. El padre pues dijo la misa en español, que pues hay que amarnos ujú, los unos a los otros, y hubo un momento en el que empezó a hablar en el dialecto o en el idioma, de que era ese oh, grupo de personas, y fue como padrísimo porque después como que una parte de la misa la dijo en inglés, entonces pues fue como, para mí oh, yendo años a misa y año con año en diciembre yendo a la basílica a misa, fue algo pues para mí padrísimo porque pues nunca lo había visto de niña, pues yo veía al padre decir la misa en español y fuera ujú.
el país que fueran y que haya dicho en el idioma en el que estaban las personas y que pues puede que haya personas que no sean de ahí, que su única lengua sea el inglés, pues para mí se me hizo padrísimo, la verdad. Está muy bueno el detalle. De hecho, como dato, las misas se daban en latín. Entonces, ya que haya más expansión en cuanto a los idiomas, pues habla bien, ¿no? Y sobre todo el respeto a los practicantes. Ahora, chicos, la lección del día de hoy no es con el fin de pues, dar alguna visión distorsionada, sino simplemente mencionar qué es cada tipo de grupo religioso y cómo incide en una institución social. ¿Sale, chicos? ¿Dudas? Gracias por sus comentarios, Daniela, dígame. No, nada, se me picó aquí solito. Yo dije, va a decir algo más. ¿Sale, chicos? Por cierto, déjenles comparto. Les voy a liberar esto que se llama Templo del Pueblo, que es un video y un artículo que se llama Incidente en Canoas. Están en semana 5. Su misión, si deciden aceptarla, o mejor dicho, su tarea, es observar este video del Templo del Pueblo y leer este artículo del incidente en Canoas. Ya la siguiente clase, la siguiente semana, ¿Todo debe pues me dicen qué es lo que estar ahí opinan. en la Dígame. plataforma? Están en plataforma en semana 5, ya están visibles para que ustedes los puedan ver en cualquier momento, ¿sale? Sí, profe, yo ¿Sale? tenía una duda, con la Ujú. tarea de modelos de familias. Tuve un problema con mi plataforma y no se me habilitaba, entonces quería ver si me daba chance de poder mandar el trabajo. Ya lo tengo, solo que no me permitía como mandarlo, entonces quería preguntarle si lo puedo mandar. Mire, le voy a ampliar el espacio en el mismo trabajo. De hecho, lo puede subir hasta el día de este 19. Es el domingo, me parece. Ok, para subirlo ahorita. ¿Sale? Sí, para que lo pueda subir. Sí, muchas gracias. ¿Sale? ¿Hay de qué? Y pues chicas, chicos, muchísimas gracias por su participación. De verdad que pues valoro mucho eso, tomar en cuenta eso y pues prendan su camarita para Gracias a usted por despedir la la clase. clase. Muchas gracias, chicos. Me gustaría pues despedir la clase, ya saben, camarita, así es, Fernando. Eso es, hasta luego, Katia. Y pues que tengan excelente noche, chicos. Feliz fin de semana y nos vemos por aquí el próximo jueves para ir viendo los detalles del examen. ¿Sale? Sí, Nos profe. Sí, vemos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien, chicos. Bye.